Mi nombre es Sofía Pérez. Tengo 28 años. Vivo en la Ciudad de México y me dedico al diseño gráfico como trabajadora independiente, el tipo de trabajo en el que aprendes a mantener la calma incluso cuando todo a tu alrededor es un caos. Probablemente por eso no reaccioné como mi familia esperaba en Navidad. El día entero tuvo esa sensación familiar y azucarada que a mi mamá le encanta desplegar como si fuera un mantel. Iluminación cálida, el fútbol a todo volumen de fondo, todo el mundo hablando a la vez como si fuéramos unidos. Llegué intentando creer que podría ser normal por una vez. Incluso me había permitido entusiasmarme con lo único sobre lo que habíamos estado dando vueltas durante semanas, las próximas vacaciones. Parecía seguro decirlo en voz alta, como una pequeña ofrenda de paz. Así que durante la cena, cuando la conversación derivó hacia los días libres, los vuelos y quien necesitaba un descanso, sonreí y dije, no puedo esperar a nuestras vacaciones. Lo decía en serio. Me refería a nosotros. Mi mamá no dudó. Se rió como si le acabara de soltar el mejor chiste de la noche, se inclinó hacia adelante y dijo, las vacaciones son para la familia. Sin ti. Por un segundo, pensé que la había oído mal, porque ¿quién dice algo así en Navidad delante de todo el mundo como si fuera algo adorable? Pero entonces mi papá se rió, mi hermano se rió, mi hermana se rió. No una risa nerviosa, ni una incómoda. Del tipo ruidoso. El tipo de risa que te hace darte cuenta de que todos ya se han puesto de acuerdo sobre tu lugar, y que no es en la mesa. Sentí que se me oprimía el pecho, como si mi cuerpo se preparara para el impacto, pero mantuve el rostro sereno. Asentí una vez como si hubiera dicho algo inofensivo. Y eché mi silla hacia atrás con una calma que no sentía. No discutí. No supliqué una explicación. Simplemente sonreí, tomé mi abrigo y me fui mientras ellos todavía se reían. Me senté en mi coche en la entrada por un minuto, con las manos en el volante, mirando el resplandor de la ventana del comedor, escuchando el sonido amortiguado de ellos pasándoselo genial sin mí. Me dije a mí misma, de acuerdo. Si quieren unas vacaciones sin mí, que las tengan. Lo que aún no sabía era que no solo querían que yo me fuera. También querían que mi dinero se fuera. Y estaban a punto de demostrarlo de la manera más descarada posible. Así que, si alguna vez te han echado de tu propia familia entre risas como si fueras un extra que ya no necesitaban, quédate conmigo, porque una semana después de esa cena, mi teléfono se iluminó con una alerta que me revolvió el estómago, y tomé una decisión que puso sus perfectas vacaciones patas arriba. Cuando volví a mi apartamento en la Ciudad de México, no hice lo dramático que la gente espera. No lancé mi teléfono al otro lado de la habitación ni lloré contra una almohada. Me di una ducha, me puse un pijama limpio y me senté en el borde de mi cama con esa sensación hueca y vibrante que tienes después de que sucede algo humillante y no puedes dejar de repetirlo en tu mente. Las vacaciones son para la familia. Sin ti. Lo había dicho como si yo fuera un perro callejero suplicando en la puerta. Y la peor parte fue la facilidad con la que todos se rieron, como si hubieran estado esperando permiso para tratarme de esa manera. Yo había sido la confiable durante años. No la más querida, no la más celebrada, simplemente la más útil. Yo era la que siempre tenía un ingreso estable. Incluso cuando mi hermano estaba de nuevo entre trabajos o cuando mi hermana gastaba como si su boda estuviera patrocinada por la cuenta bancaria de otra persona, era yo quien cubría pequeños vacíos que nunca se quedaban pequeños. Unos miles para los vuelos, unos miles para las mejoras, te lo devolveremos. Eso de alguna manera se convirtió en, te va tan bien, estarás bien. Ni siquiera me di cuenta de la frecuencia con la que me habían entrenado para tragarme todo eso hasta que esa risa de Navidad rompió algo dentro de mí. Me dije a mí misma que no iba a perseguirlos. No iba a llamar a mi mamá y preguntarle qué quería decir, porque ya sabía lo que quería decir. Quería decir que yo no contaba a menos que estuviera pagando. Así que hice lo único que realmente cambia los resultados, me puse práctica. Alrededor de la medianoche, abrí mi aplicación bancaria y comencé a mirar cada cuenta que tenía, incluida una en la que apenas pensaba, una vieja cuenta corriente de cuando estaba en la universidad. En aquel entonces, mi mamá me había ayudado a abrirla, y en ese momento, me pareció normal permitirle tener acceso, por si acaso. Con los años, dejé de usarla como mi cuenta principal, pero todavía mantenía dinero allí como un colchón, un fondo de emergencia y, honestamente, una red de seguridad para ellos.
Me decía a mí misma que era para emergencias como problemas con el coche o asuntos médicos. En realidad, era para cualquier crisis que mi familia declarara lo suficientemente urgente como para convertirse en mi responsabilidad. Ver esa cuenta de nuevo me revolvió el estómago porque me di cuenta de algo que debería haber sido obvio. Si podían reírse y decir que unas vacaciones eran sin mí, también podían decidir que tenían derecho a todo lo que yo tuviera. No la cerré de inmediato porque no quería alertarlos. En cambio, moví silenciosamente la mayor parte del saldo a mi cuenta personal, la que solo yo controlaba, y activé todas las configuraciones de alerta que pude encontrar. Cualquier retiro, cualquier transferencia, cualquier intento por encima de cierta cantidad, quería saberlo al instante. Luego entré en mi chat grupal con mi familia, no para discutir, solo para ver qué estaban haciendo. Era como si nunca hubiera existido. Fotos de complejos turísticos, enlaces a actividades, pequeñas bromas sobre atuendos a juego. Mi mamá escribiendo cosas como, no puedo esperar a nuestro viaje familiar, con un emoji de corazón. Mi hermana intervino sobre una cena en la playa. Mi hermano bromeó sobre necesitar una maleta más grande. Nadie me preguntó nada. Nadie siquiera fingió que era incómodo. Fue entonces cuando el dolor se transformó en algo más claro y frío. No estaban confundidos acerca de mí, estaban cómodos sin mí. Y eso significaba que yo necesitaba sentirme cómoda protegiéndome, incluso si eso me convertía en la villana de su historia. Dejé mi teléfono, miré al techo y me hice una promesa silenciosa. Se acabó pagar por personas que disfrutaban excluyéndome. Si querían, sin Sofía, se lo iba a dar de una manera que no pudieran ignorar. La semana siguiente pasó rápido de esa extraña manera en que lo hace cuando finges que estás bien, pero tu cuerpo sabe que no lo estás. Me sumergí en el trabajo, atendí llamadas de clientes, revisé una presentación de marca 3 veces porque no podía concentrarme, y me dije a mí misma que estaba siendo productiva cuando en realidad solo intentaba no pensar en la voz de mi mamá diciendo, sin ti, como si nada. Cada par de días, Laura llamaba. No contesté. Dejaba estos breves mensajes de voz en ese tono azucarado que usa cuando quiere algo pero no quiere admitirlo. Hola, cariño. Llámame cuando puedas. Te echo de menos. ¿Te quiero? Ni una sola vez mencionó la Navidad. Ni una sola vez dijo, lo siento. Era como si todo el momento nunca hubiera sucedido, y se suponía que yo debía tragármelo como siempre lo había hecho. Mientras tanto, el chat grupal familiar se mantuvo activo como un espectáculo al que no estaba invitada pero que aún se esperaba que patrocinara. Camila seguía publicando capturas de pantalla de itinerarios y confirmaciones de complejos turísticos. Tadeo envió una foto de unas gafas de sol en la encimera de la cocina con la leyenda, modo vacaciones. Mi papá reaccionó con emojis de pulgares hacia arriba, como si estuviera orgulloso del plan y para nada avergonzado por el hecho de que su propia hija había sido expulsada de la habitación entre risas. Y la parte que me molestaba ni siquiera era el viaje en sí, era lo normal que lo hacían parecer. Nadie me preguntó si estaba bien. Nadie siquiera fingió que era incómodo. Actuaban como si yo no existiera. Y me odié un poco a mí misma por darme cuenta de que había pasado años entrenándolos para que me ignoraran siempre que fuera útil. Seguía pensando en esa vieja cuenta corriente, de la que había movido silenciosamente la mayor parte del dinero y en la que había configurado alertas, la que aún no había cerrado porque no quería alertarlos. Me decía a mí misma que estaba siendo cautelosa, pero en el fondo también estaba observando. Quería ver qué harían cuando pensaran que no estaba prestando atención. Luego, exactamente una semana después de Navidad, un martes por la tarde, estaba sentada en mi escritorio editando un conjunto de pautas de marca cuando mi teléfono vibró con una notificación que me heló el estómago. Alerta bancaria. Solicitud de retiro pendiente. Cantidad, 120.000 pesos. Por un segundo, simplemente me quedé mirando la pantalla como si mi cerebro se negara a aceptarlo. 120.000 pesos no es un error. No es una suscripción olvidada. Es deliberado. Es un número que eliges cuando intentas cubrir algo grande. Rápidamente, abrí la aplicación y vi que estaba vinculada a esa cuenta antigua, la de la universidad. La alerta indicaba la ubicación de una sucursal cerca del barrio de mis padres en Guadalajara. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mis manos se mantuvieron firmes, lo que me sorprendió. Esperaba pánico,
En cambio, sentí esta claridad nítida y limpia, como si finalmente se hubiera cruzado una línea. Así que, obviamente, no quedaba espacio para la negación. No llamé a mi mamá. No envié un mensaje de texto al chat grupal. Llamé al banco. Le dije a la representante que necesitaba verificar una solicitud de retiro en persona de inmediato. Me hizo preguntas de seguridad y luego me puso en espera. Cuando regresó, su voz cambió a ese tono cuidadoso de servicio al cliente que la gente usa cuando la familia está involucrada y las cosas están a punto de ponerse feas. Dijo que alguien que figuraba como titular de la cuenta estaba intentando hacer un retiro por ventanilla. Figuraba como titular de la cuenta. Esa frase me golpeó como una bofetada porque significaba que mi mamá no estaba actuando a escondidas. Pensaba que tenía derecho. Pregunté quién era, y dijo que no podía darme el nombre por razones de privacidad, pero confirmó que era el titular secundario de la cuenta. No necesitaba el nombre. Ya lo sabía. Laura. Me recosté en mi silla y sentí que algo dentro de mí se quedaba muy quieto. Así que este era el plan. No solo querían unas vacaciones sin mí. Querían unas vacaciones pagadas por mí mientras se reían de que no era lo suficientemente familia como para ir. Y de repente, cada pequeño detalle de la semana pasada encajó, los mensajes de Camila sobre las confirmaciones finales, las bromas de Tadeo sobre las mejoras, el tono optimista de mi mamá en los mensajes de voz como si estuviera en una cuenta regresiva para algo. Incluso un comentario que mi papá había hecho en el chat unos días antes, algo como, este viaje será muy bueno para todos nosotros, con la palabra, todos, haciendo mucho trabajo cuando yo no estaba incluida. Mantuve a la representante del banco en la línea y le pregunté qué estaba sucediendo exactamente. Explicó que, debido a que era una cuenta conjunta, el otro titular podía retirar fondos legalmente a menos que la cuenta se cerrara o yo me eliminara. Dijo que la solicitud estaba pendiente en ese momento porque superaba una cierta cantidad y requería una verificación adicional en la sucursal. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo audaz que era realmente. Mi mamá no intentó transferir unos pocos miles. Entró en un banco, se paró en una ventanilla y pidió 120.000 pesos como si fuera su derecho, como si no estuviera a punto de usar mi dinero para financiar un viaje del que me habían excluido con burlas. Sentí que me ardía la cara. No de vergüenza esta vez, sino de rabia. El tipo de rabia que te muestra la verdad sin suavizarla. Tadeo había estado de nuevo entre trabajos, lo que significaba que probablemente tenía poco o nada que aportar. Camila había estado en una espiral por los gastos de la boda durante meses, hablando de depósitos, arreglos y lugares como si la palabra, presupuesto, fuera ofensiva. Y mis padres, que se preocupan más por las apariencias que por la honestidad, probablemente habían prometido unas vacaciones más lujosas de lo que podían permitirse porque asumieron que yo haría lo que siempre hacía, cubrir silenciosamente el vacío para que todos pudieran seguir sonriendo. 120.000 pesos sonaba exactamente como un pago final, el tipo de cifra que debes cuando ya has pagado depósitos y necesitas asegurar la reserva. Quizás mejorar a una suite, agregar una excursión de snorkel, pagar el paquete de todo incluido, todos los extras que hacen que se vea perfecto en línea. Y probablemente se habían dicho a sí mismos que no era robar porque iban a devolverme el dinero, algún día, tal vez. De la manera en que siempre decían que lo harían, mientras seguían tratándome como si no perteneciera, mientras seguían llamándolo una broma. Mientras procesaba todo eso, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un nuevo mensaje en el chat familiar. Camila escribió, ya casi está todo listo, solo esperando que se procese un último pago. Luego Laura respondió con una cara sonriente y dijo, no te preocupes, me estoy encargando de eso ahora mismo. Encargándose con mi dinero. Después de decirme que no era familia. Se me hizo un nudo en la garganta y sentí un breve y feo impulso de llamarla y gritar, pero no lo hice. Forcé mi voz para que se mantuviera tranquila y le pregunté a la representante del banco, ¿cuál es la forma más rápida de detener esto hoy? Me dijo que el retiro podría ser rechazado si cerraba la cuenta de inmediato. Miré la solicitud pendiente en mi pantalla como si fuera una luz de advertencia parpadeante, y sentí que algo se asentaba en mí. No miedo, sino decisión. Dije, ciérrela ahora mismo. Quiero que se cierre permanentemente, y quiero que se abran nuevas cuentas solo a mi nombre. La representante confirmó lo que eso significaba, que nadie más tendría acceso, que cualquier intento fallaría.
Y le dije que lo hiciera de todos modos porque en ese momento, entendí algo que me tomó demasiado tiempo aprender. Mi familia no estaba confundida acerca de los límites. Simplemente no les gustaban los míos. Y si no lo terminaba limpiamente en ese momento, seguirían intentándolo hasta conseguir lo que querían. La voz de la representante del banco se mantuvo tranquila, casi gentil, como si pudiera escuchar la diferencia entre un problema de cuenta normal y alguien que se da cuenta de que su propia madre está tratando de aprovecharse de ellos. Comenzó a explicar lo que significaría cerrar la cuenta, cómo detendría inmediatamente toda actividad pendiente, como cualquier tarjeta vinculada a ella sería desactivada y como el otro titular de la cuenta perdería el acceso en el segundo en que se procesara el cierre. Le dije que lo hiciera de todos modos. Luego le pedí que me lo repitiera solo para asegurarme de que no hubiera ningún margen de maniobra. Cierre la cuenta permanentemente, emítame nuevas tarjetas solo a mi nombre y anote que este retiro no fue autorizado por mí. Ella confirmó, hizo algunas preguntas de seguridad más, y escuché el tecleo de su teclado como si fuera el sonido de una puerta cerrándose con llave. Mientras trabajaba, miré el retiro pendiente en mi pantalla y sentí algo que no esperaba. No pánico, sino alivio. Era como si mi cuerpo hubiera estado esperando años el permiso para dejar de ser la red de seguridad. Cuando finalmente dijo, de acuerdo, señorita Pérez, la cuenta ya está cerrada, solté un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Menos de un minuto después, la alerta se actualizó. Retiro denegado. Solicitud cancelada. Mi estómago todavía estaba revuelto, pero mis hands estaban firmes. Entonces mi teléfono comenzó a vibrar como si estuviera poseído. Laura llamando de nuevo. Papá llamando. Tadeo, Camila, uno tras otro, como si alguien hubiera activado una alarma en su sala de estar, y todos supieran exactamente quién había desconectado todo. No contesté. No les debía mi reacción inmediata. En su lugar, abrí el chat grupal familiar porque si iban a tratarme como un banco, entonces podían tratar conmigo de la manera en que los bancos tratan con la gente, por escrito, con recibos. Tomé una captura de pantalla del retiro denegado, asegurándome de que la cantidad y el estado fueran visibles, y la envié al chat. Sin un párrafo dramático, sin explicación, solo la imagen y una frase. Paguen sin mí. Fue breve, frío y preciso. Y fue exactamente por eso que impactó. Durante unos segundos, el chat se quedó en silencio. Sin burbujas de escritura, nada, como si tuvieran que procesar el hecho de que realmente lo había hecho. Luego las burbujas aparecieron una por una, apareciendo, desapareciendo, reapareciendo. Camila fue la primera. Sofía, ¿qué te pasa? Tadeo siguió, ¿hablas en serio ahora mismo? Mi papá escribió, contesta el teléfono. Y luego Laura, llámame ahora. No, por favor. No, podemos hablar. Ahora. Como si yo todavía tuviera 12 años y ella pudiera ordenarme que volviera a la fila. Me quedé mirando su mensaje y sentí ese viejo instinto de explicarme, de justificar por qué se me permitía estar molesta, de demostrar que no estaba loca. Luego recordé la Navidad. Como ella no justificó. Como no lo suavizó. Dijo, sin ti, y los dejó reír. Así que igualé su energía. No respondí. Puse mi teléfono boca abajo en mi escritorio y terminé el trabajo que estaba haciendo porque me negué a dejar que su caos se apoderara de mi día. Envié a mi cliente los archivos finales, respondí un par de correos electrónicos y solo entonces volteé mi teléfono de nuevo. Había mensajes de voz apilados como ladrillos. En el primero, Laura estaba llorando, de manera pesada y teatral, como si estuviera actuando para una audiencia. En el siguiente, estaba furiosa, con la voz tensa, acusándome de humillarla. Luego volvió a ser dulce de nuevo, diciéndome que podíamos arreglar esto, como si lo único roto fuera su plan de pago. No escuché cada segundo. No lo necesitaba. Conocía el patrón. Me llamarían ingrata. Dirían que solo era un préstamo temporal. Dirían que la familia ayuda a la familia. Ignorarían la parte en la que decidieron que yo no era familia cuando se trataba de un asiento en el avión. Así que, me puse en modo de protección como lo hago con los proyectos de trabajo, paso a paso, sin desperdiciar emociones.
Actualicé cada pago automático que alguna vez había estado vinculado a esa cuenta antigua por si algo rebotaba. Me aseguré de que mis ahorros estuvieran en una cuenta que solo yo controlaba. Activé la autenticación de 2 factores en todas partes. Congelé mi crédito, no porque pensara que eran criminales, sino porque la desesperación hace que la gente haga cosas estúpidas, y Laura ya había demostrado que se sentía con derecho a mis recursos. También me envié por correo electrónico una copia de todas las capturas de pantalla para que no pudieran desaparecer si algo le pasaba a mi teléfono. Luego hice algo que pareció pequeño pero que importaba. Salí de mi apartamento. Salí a la calle. Di un largo paseo por el bosque de Chapultepec, dejando que el aire frío disipara la adrenalina. Pasé junto a corredores, paseadores de perros y parejas cogidas de la mano, gente normal viviendo vidas normales. Y me recordó que el drama de mi familia no era el centro del mundo a menos que yo lo permitiera. Y mientras caminaba, la humillación que había cargado desde Navidad finalmente comenzó a desaparecer. No fue porque de repente me respetaran. Fue porque dejé de pedírselo. Dejé de negociar por una decencia básica. Dejé de pagar por el privilegio de ser tolerada. A mitad del parque, abrí una aplicación de viajes y reservé un viaje en solitario para la misma semana en que se suponía que ellos se irían. No a Cancún, a un lugar tranquilo, un lugar donde no tuviera que vigilar mis espaldas ni luchar por un asiento en la mesa. Valle de Bravo. Elegí una cabaña sencilla cerca del agua y pulsé confirmar, antes de poder convencerme de lo contrario. Durante años, me dije a mí misma que no podía malgastar dinero en cosas así porque necesitaba ser responsable, porque mi familia podría necesitar ayuda. Pero ya me habían mostrado lo que hacían con mi responsabilidad. La usaban. Dependían de ella. Y cuando dejé de darla, me llamaron dramática. Cuando llegué a casa, mi teléfono seguía explotando. Pero finalmente envié un mensaje más al chat grupal. Corto y final. Dijiste que las vacaciones eran sin mí. El pago también. No vengan a mi apartamento. Luego puse mi teléfono en silencio de nuevo y me senté en la mesa de mi cocina con mi café, sintiendo esa extraña mezcla de tristeza y fuerza que llega cuando te eliges a ti misma por primera vez. Porque sabía que el siguiente movimiento no sería una conversación educada. Sería una rabieta. Y yo había terminado de gestionar sus rabietas. A la mañana siguiente, mi teléfono parecía la escena de un crimen, 37 llamadas perdidas, un muro de mensajes de texto, mensajes de voz apilados tan alto que ni siquiera quería escucharlos porque ya sabía lo que contenían. El mismo ciclo que mi familia siempre seguía cuando no se salían con la suya, primero conmoción, luego lágrimas, luego ira, luego culpa, y luego el movimiento final, intentar hacerte sentir culpable por reaccionar a lo que ellos hicieron. Hice café, abrí mi portátil e intenté empezar mi día como de costumbre. Pero en el segundo en que me senté, entró una nueva llamada. Papá. Dejé que sonara. Luego mamá de nuevo, luego Camila, luego Tadeo. Era como si se turnaran para golpear una puerta que de repente se dieron cuenta de que necesitaban abierta. Finalmente revisé el chat grupal, no porque quisiera participar, sino porque quería todo por escrito. Mi mamá había enviado un mensaje largo durante la noche. Sofía, esto es un gran malentendido. Solo intentaba encargarme del pago final del viaje. Íbamos a devolvértelo tan pronto como volviéramos a casa. Sabes que tu hermano está pasando por un momento difícil y Camila tiene los gastos de la boda. No tenías que hacer esto de una manera tan dramática. Me quedé mirando eso durante un minuto completo. Llamó a robar, dramático. Luego mi papá continuó con un mensaje que me hizo apretar la mandíbula. Avergonzaste a tu madre. Nos hiciste quedar mal. Ese dinero era para la familia. Estás siendo egoísta y mezquina por una broma. Una broma. Esa palabra de nuevo. Como si todo fuera inofensivo y yo fuera el problema por no reírme. Tadeo intervino a continuación, y su tono era pura frustración. No puedo creerte. Ya lo hemos reservado todo. ¿Sabes cuánto vamos a perder si esto no se aprueba? Camila respondió con algo aún más ridículo. Sofía, por favor. Esto lo está arruinando todo. He estado planeando esto y mi estrés ya es muy alto. Simplemente desbloquéalo y hablaremos más tarde.
No, lo siento. No, estábamos equivocados. Solo, desbloquéalo, como si yo fuera un teclado, no una persona. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, tomé capturas de pantalla. Cada mensaje, cada línea donde admitían que esperaban usar mi dinero. Porque si esto escalaba, y podía sentir que iba a hacerlo, quería pruebas. A la hora del almuerzo, las tácticas de culpa se convirtieron en rabia. Mi papá volvió a enviar un mensaje de texto: si no arreglas esto hoy, no esperes que estemos ahí para ti cuando nos necesites. Casi me reía a carcajadas en mi apartamento porque la ironía era tan espesa que se podría haber cortado. Estar ahí para mí. ¿Cuándo habían estado ahí para mí sin ponerle un precio? Luego mi mamá dejó un mensaje de voz que fue pura actuación. Su voz era temblorosa y fuerte, como si quisiera que cualquiera a su alrededor escuchara lo herida que estaba. Sofía, no puedo creer que le hagas esto a tu propia madre después de todo lo que he hecho por ti. Me estás rompiendo el corazón. Llámame ahora mismo. Podemos arreglar esto. Podemos arreglar esto. Como si el problema fuera el pago, no la traición. Más tarde esa tarde, apareció un nuevo mensaje en el chat grupal de Camila que me revolvió el estómago de una manera diferente. Vamos a hablar en persona. No puedes ignorarnos para siempre. Lo leí 2 veces, esperando estar reaccionando de forma exagerada. Luego Tadeo respondió: bien. Necesita entender que así no es como funciona la familia. Y mi papá añadió: estaremos allí esta noche. Por un segundo, sentí ese viejo miedo, el que no me había admitido a mí misma en años. El miedo a la confrontación. El miedo a ser acorralada en una habitación donde soy la única de la que se espera que se mantenga educada. Pero ese miedo duró quizás 10 segundos antes de convertirse en otra cosa. Ira, sí, pero también determinación. Escribí un mensaje de vuelta. No vengan a mi apartamento. Si aparecen, no abriré la puerta. Luego dejé de responder. Fui a la ferretería, compré una pequeña cámara para la puerta y la instalé esa noche, no porque pensara que iban a entrar a la fuerza, sino porque quería un registro. Quería hechos, no su versión de los acontecimientos. Alrededor de las 10 de la noche, apareció la notificación de la cámara. Movimiento detectado. Mi corazón dio un vuelco aunque lo esperaba. Abrí la aplicación y los vi en el pasillo fuera de mi puerta. Mi mamá con su abrigo, el pelo perfecto, los ojos ya fijos en esa expresión tensa que pone cuando está a punto de hacerse la víctima. Mi papá de pie detrás de ella con los brazos cruzados como un guardia de seguridad. Tadeo paseando con su teléfono en la mano, la mandíbula apretada. Camila con cara de irritación, como si yo la estuviera molestando. Mi mamá llamó una vez, luego 2, y luego empezó a golpear. Sofía, abre la puerta. Tenemos que hablar. Mi papá se inclinó y dijo: deja de actuar como una niña. Tadeo murmuró algo que no pude oír, pero vi a Camila poner los ojos en blanco. Los golpes se hicieron más fuertes. Me mantuve en silencio. No me moví. Me quedé al otro lado de la puerta, con una mano en la cerradura, escuchando mi propia respiración. Mi mamá cambió de táctica rápidamente. Sofía, cariño, por favor, déjanos entrar. Estamos preocupados por ti. Eso casi me dio náuseas. Preocupados por mí. Estaban preocupados por la confirmación del complejo turístico y las fotos de las vacaciones que querían publicar. No estaban preocupados por la forma en que se rieron de mí como si no perteneciera. Entonces mi papá alzó la voz. Si no abres esta puerta ahora mismo, estás cometiendo un grave error. Estás destrozando a esta familia. Tadeo añadió: ¿realmente vas a hacer esto por nada? Y Camila dijo: juro que eres tan dramática. Esa palabra de nuevo. Dramática. Como si impedir que alguien vacíe tu dinero fuera un arrebato emocional en lugar de un límite. Siguieron llamando durante otros 10 minutos, alternando entre súplicas y amenazas, hasta que finalmente la puerta de mi vecino se abrió al final del pasillo. Oí a alguien preguntar si todo estaba bien. La voz de mi mamá se suavizó al instante, dijo algo como: oh, sí. Lo siento, un asunto familiar. Mi papá retrocedió, avergonzado.
Tadeo miró a su alrededor como si de repente recordara que no estábamos en su casa, donde ellos controlan la narrativa. Entonces mi mamá hizo una última cosa antes de irse que me lo dijo todo sobre quién era ella. Se acercó a la puerta y dijo en voz baja, para que solo yo la oyera, de acuerdo. Si quieres jugar así, no esperes volver a ser parte de esta familia. Y luego se marcharon. Me quedé allí en silencio después de que se fueran, sin temblar, sin llorar, solo sintiendo una extraña calma porque, por primera vez, finalmente habían dicho la verdad en voz alta. En su mundo, la familia no era amor. La familia era obediencia, y yo acababa de dejar de obedecer. Al día siguiente todo estuvo más tranquilo por mi parte porque mantuve mi teléfono en silencio, pero podía sentir que la tormenta se estaba gestando de todos modos, como el aire antes de un terremoto. Alrededor del mediodía, mi amiga Marisol me envió un mensaje. No de una manera entrometida, más bien como si estuviera comprobando si estaba bien. Dijo, «Oye, ¿estás bien? Acabo de ver algo que publicó tu mamá». Así fue como descubrí que Laura había llevado la pelea al ámbito público. Abrí Facebook y allí estaba, una larga publicación escrita como un devocional, lo suficientemente vaga como para sonar inocente, lo suficientemente específica como para que cualquiera que nos conociera atara cabos. Hablaba de cómo, algunos hijos, olvidan que sus padres lo sacrificaron todo, de cómo la gratitud está desapareciendo, de cómo el orgullo destruye a las familias, de cómo estaba desconsolada de que alguien pudiera darle la espalda a las personas que la criaron. Sin nombres, sin detalles, solo una historia de víctima cuidadosamente elaborada, diseñada para hacerme quedar como una persona fría sin darle a nadie la verdad. Los comentarios eran exactamente lo que ella quería. Gente diciendo cosas como, «Te envío amor. Hiciste lo mejor que pudiste». Los jóvenes de hoy en día, la familia lo es todo. Unos pocos parientes lejanos también intervinieron, de esos que solo aparecen en línea pero que todavía creen que tienen voto en tu vida. Mi primer instinto fue escribir un párrafo y defenderme, explicar el intento de retiro, contarles lo que se dijo en Navidad. Luego me detuve, porque eso es lo que ella quería. Quería que yo entrara en una espiral en público para poder volver a llamarme inestable y dramática. Así que, en lugar de discutir, reuní pruebas. Creé una carpeta en mi portátil y metí todo en ella, capturas de pantalla del chat grupal, el mensaje donde Camila decía que estaban, esperando un último pago, mi mamá diciendo que se estaba, encargando, la alerta del banco mostrando el intento de retiro de 120.000 pesos y el posterior rechazo después de que cerré la cuenta. Escribí la cronología en un lenguaje sencillo, fecha, hora, qué pasó, qué se dijo. Luego llamé a un abogado, no porque quisiera demandar a mi familia, sino porque quería que una cosa quedara muy claramente establecida, mi dinero no era de ellos, y mi casa no era un lugar al que pudieran irrumpir cuando se sintieran con derecho. El abogado escuchó, hizo algunas preguntas y me dijo que el movimiento más inteligente era la documentación y un límite formal. Así que redactamos una carta de cese y desistimiento, declarando que no debían contactarme a través de terceros, no debían volver a mi residencia y no debían intentar ningún acceso a mis cuentas financieras, crédito o información personal. También dejaba claro que cualquier acoso continuado sería registrado y podría usarse para solicitar una orden de protección si fuera necesario. Verlo en lenguaje legal me afectó. Hizo que la situación fuera real de una manera que mi mamá no podía tomar a risa. Esa tarde, envié la carta a mis padres por correo certificado y una copia por correo electrónico para que no pudieran alegar que nunca la recibieron. Luego hice algo más que me pareció triste pero necesario. Llamé a la línea de no emergencia de mi barrio y pregunté sobre cómo documentar visitas repetidas no deseadas. Me dijeron que podía presentar un informe informativo si regresaban. No quería un drama policial. Solo quería un rastro de papel. Más tarde esa noche, mi teléfono vibró con mensajes de números que no reconocí. Todas variaciones del mismo tema, gente que mi mamá había reclutado. Una tía con la que apenas hablo enviando un mensaje de texto, tu madre está devastada. Llámala. Un primo diciendo, pase lo que pase, solo tienes una familia. Un amigo de la familia escribiendo, Laura dice que estás pasando por algo. Déjanos ayudarte. Bloqueé a cada uno sin responder. No porque los odie, sino porque sé cómo funciona esto. Si respondo a uno, se convierte en un debate.
Y los debates son donde mi familia reescribe la historia hasta que te sientes culpable por los hechos. La única persona a la que respondí fue a Marisol. Y lo mantuve simple. Intentaron sacar dinero de una cuenta que no deberían haber tocado. Lo solucioné. Estoy a salvo. Gracias por preocuparte por mí. Luego di un paso controlado que sabía que terminaría con la campaña de rumores sin que yo gritara. Envié un breve mensaje a un pequeño grupo de parientes en los que realmente confío, los que han sido amables conmigo a lo largo de los años y no prosperan con el drama. No insulté a nadie. No despotriqué. Adjunté 3 capturas de pantalla y una frase. Esto es lo que pasó. Estoy estableciendo límites y no voy a discutir más sobre esto. Eso fue todo. Sin dimes y diretes, sin actuación, solo pruebas. En una hora, el tono cambió. Un par de esos parientes me respondieron en privado diciendo que lo sentían, que no tenían ni idea, que entendían por qué hice lo que hice. Uno de ellos me dijo en voz baja que Laura ya estaba tejiendo una nueva versión, afirmando que simplemente estaba moviendo dinero para su custodia. Eso casi me hizo reír, porque, custodia, es como lo llamas cuando crees que la persona a la que le robaste se quedará callada. Después de eso, Laura escaló de nuevo. Me dejó un mensaje de voz que era menos lágrimas y más rabia. Dijo que no podía creer que hubiera involucrado a un abogado. Dijo que estaba humillando a la familia. Dijo que estaba destrozando a mi padre. Dijo que era una ingrata. Luego dijo algo que me heló la piel. Dijo, sabes que tenemos tu información. No empeores esto. Fue vago, pero aterrizó como una amenaza. Reenvié el mensaje de voz a mi abogado y reforcé todo. Congelé mi crédito con las 3 agencias. Cambié todas las contraseñas. Configuré la autenticación de 2 factores en todo. Y me aseguré de que a mi nueva cuenta bancaria no pudiera acceder nadie más que yo. También le dije al administrador de mi edificio que no se permitía que nadie subiera a mi unidad sin mi permiso. Suena extremo hasta que tienes una familia que piensa que los límites son un insulto. Lo extraño es que una vez que dejé de interactuar, mi vida comenzó a sentirse más grande de nuevo. Acepté un nuevo cliente que necesitaba un rediseño completo de marca, el tipo de proyecto que realmente me entusiasma. Fui a un mercado de arte local el sábado y hablé con otros diseñadores, gente que construye cosas en lugar de derribar a la gente. Me inscribí en una clase de cocina comunitaria porque me di cuenta de que había pasado años ahorrando mi energía para mi familia, y quería gastarla en mí misma por una vez. Ahí es donde conocí a un chico llamado Jordán. No fue un momento de comedia romántica perfecta, solo una conversación normal y amable mientras intentábamos no quemar nuestra comida. Fue simple y se sintió bien. Mientras tanto, mi familia estaba atrapada en su propio desastre. No podían intimidar al banco. No podían aparecer en mi puerta y obligarme a cumplir. Solo podían hacer lo que siempre hacen cuando el control se les escapa, se volvieron unos contra otros. Camila culpó a Tadeo por no tener dinero. Tadeo culpó a papá por prometer un viaje que no podían permitirse. Papá culpó a mamá por decir lo que dijo en Navidad. Y mamá me culpó a mí por todo, porque en su mente, las consecuencias siempre son culpa de otra persona. No necesité escuchar los detalles para saber qué estaba sucediendo. Podía sentirlo en los vacíos repentinos, en el silencio después de la rabieta, en la forma en que sus amenazas dejaron de funcionar una vez que dejé de reaccionar. Para cuando el correo electrónico de confirmación de mi viaje a Valle de Bravo llegó a mi bandeja de entrada, me di cuenta de algo que me hizo sentir casi en paz. No me extrañaban a mí. Extrañaban lo que podían tomar de mí. Y en el segundo en que acepté esa verdad, cortar lazos con ellos dejó de sentirse como un castigo. Comenzó a sentirse como libertad. Para cuando llegó la semana de sus vacaciones, no tuve que imaginar lo que estaba sucediendo. Lo supe porque mi mamá no pudo resistirse a dejar pequeñas migajas de pan como si todavía controlara la historia. Publicó menos. Dejó de presumir. La energía de la cuenta regresiva para Cancún desapareció de la noche a la mañana. Luego, una tía lejana me envió un mensaje con una sola frase que me lo dijo todo sin intentar ser dramática. Cancelaron el viaje. Me quedé mirando eso por un segundo, y en lugar de sentirme culpable, sentí una tranquila sensación de equilibrio,
como si el universo finalmente los hubiera obligado a pagar su propia cuenta. Más tarde, escuché los detalles a través de la misma red de chismes familiares que había estado tan ansiosa por regañarme. Perdieron depósitos. El complejo turístico se quedó con parte de la reserva porque estaba demasiado cerca de la fecha. Los vuelos fueron penalizados con tarifas de cambio. Las excursiones no eran reembolsables. Los números exactos ni siquiera importaban tanto como la realidad detrás de ellos. Habían planeado un estilo de vida que no podían permitirse porque contaban con mi silencio. Y cuando mi silencio dejó de ser un permiso, sus perfectas vacaciones familiares se derrumbaron. La mejor parte no fue que perdieran dinero. Fue que perdieron la ilusión de que podían tratarme como si nada y aún así cobrarme como un reloj. Mi papá me envió un correo electrónico 2 días después de la cancelación. No un mensaje de texto, no una llamada telefónica, un correo electrónico, como si supiera que necesitaba poner sus palabras en un lugar donde no pudiera interrumpirme o alzar la voz. Escribió que lamentaba cómo había ido la Navidad. Dijo que no lo manejó bien, que debería haber detenido la broma, que debería haberme llamado después, que dejó que las cosas se salieran de control. No culpó a mi mamá, pero pude leer el espacio entre sus frases. Estaba cansado. Estaba avergonzado. Estaba tratando de reparar algo sin enfrentarse realmente a la persona que lo rompió. Lo leí una vez, luego otra vez, y no respondí. No porque quisiera castigarlo, sino porque finalmente entendí algo que solía evitar. Una disculpa que llega después de las consecuencias no siempre se trata de remordimiento. A veces solo se trata de querer que termine la incomodidad. Y yo ya no era responsable de aliviar su incomodidad. Esa misma semana, mientras ellos lidiaban con tarifas, culpas y el silencio incómodo de un viaje que nunca sucedió, conduje sola a Valle de Bravo. No publiqué nada al respecto. No lo hice para demostrarles nada. Lo hice porque quería una semana en la que mi sistema nervioso pudiera respirar. La primera mañana que me desperté allí, el aire era tan frío que se sentía agudo en mis pulmones. Y el lago se veía irreal, como un cristal bajo un cielo pálido. Tomé un café, di un paseo lento y escuché la nieve crujir bajo mis botas. Sin gritos, sin culpa, sin chat grupal, sin cuidar mis palabras para que otra persona no explotara. Solo silencio. Solo yo. Me di cuenta de que había pasado años confundiendo la paz con el abandono. Pensaba que si no mantenía unida a mi familia, estaba fallando. Pero de pie allí junto al lago, viendo el amanecer derramarse sobre las montañas, me di cuenta de que yo no era el pegamento. Era el cojín. Era lo que hacía que sus malas decisiones se sintieran más suaves. Y en el segundo en que me retiré, tuvieron que sentir el impacto de su propio comportamiento. Esa es la parte de la que la gente no habla. Los límites no solo te protegen a ti, exponen aquello que otras personas dependían de que tú toleraras. Cuando dejas de tolerarlo, te llaman egoísta, dramática, fría. No porque hayas cambiado, sino porque el acuerdo cambió. Dejas de ser fácil de usar. Cuando regresé a la Ciudad de México, mi vida no se volvió mágicamente perfecta, pero se volvió honesta. Mi dinero siguió siendo mío. Mi tiempo siguió siendo mío. Mi paz siguió siendo mía. Mantuve el crédito congelado. Guardé la carta del abogado en mis archivos. Mantuve la cámara de la puerta. No hice nada de eso por paranoia. Lo hice porque aprendí que el amor sin respeto es solo control con un nombre más suave. Y se supone que la familia no debe exigirte que seas más pequeña para que todos los demás puedan sentirse más grandes. Si estás escuchando esto y alguna vez te han dicho que no eres realmente familia a menos que estés pagando, a menos que estés obedeciendo, a menos que te quedes en silencio, escúchame claramente. No eres cruel por protegerte. No eres desagradecida por decir que no. No eres dramática por negarte a que te agoten. La lección principal que aprendí es simple, pero lo cambió todo. El acceso se gana, incluso para los padres, especialmente para los padres. El dinero no es amor. El silencio no es consentimiento. Y en el momento en que alguien se ríe mientras te empuja fuera de la habitación, se te permite cerrar la puerta detrás de ti y elegir una vida en la que no seas el remate de un chiste. Al final, mi mamá obtuvo exactamente lo que pidió en Navidad, unas vacaciones sin mí. Y por primera vez en mi vida,
Eso finalmente incluyó mi billetera, mi energía y mi futuro.